Bien, vamos a trabajar en esta palabra del día de hoy. Bien, vamos a comenzar y de verdad que yo siempre había escuchado prédicas y a veces intervenciones o meditaciones de la palabra de estos tres eventos que ustedes leen en Marcos 10. La había escuchado como separadas, una de otras. Uno, predicaciones enteras del joven rico, predicaciones enteras de los niños, dejar que los niños vengan a mí, y predicaciones enteras del divorcio. Pero hace yo como unos 3 años atrás me di cuenta cuando me tocó una lectura de una predicación, me di cuenta que uno estos versículos no los puede leer aparte. O sea, podrías tú hacer un estudio bíblico de cada uno de ellos, pero no se puede leer por separado. Separadamente, si no uno busca este contexto que le estamos dando hoy día. ¿Ya? Y el título de la lección de este jueves que ustedes lo que están estudiando con el Cristian es la base del discipulado. Entonces, ¿cuál es lo correcto acá? Entender estos 3 versículos como un todo armónico, indivisible, único, y no como versículos que están historias o relatos que están separados cronológicamente por lo que pasó primero, lo que pasó después, lo que pasó al último. Y cuando yo quiero aplicar lo que le pasa al joven rico, no puedo aplicarlo sin entender el divorcio ni entender a los niños. Y no puedo entender los niños sin entender el divorcio y entender al joven rico. Y no puedo entender el divorcio si no estoy mirando lo que le pasaron a los niños y al joven rico. Entonces todo es una sola cosa. Y ese es el tema de la clase de hoy día. Yo estaba en una semana tan difícil, echaron a la jefa, estamos descabezados, han pasado desde que yo llegué a la municipalidad de Cerda, 10 jefes, y mi colegio de historia de mi colegio es del año 52, que ha tenido 3 directores, y yo soy el tercero. Imagínense el contraste, la estabilidad, cómo tú tenés que hacer que el equipo, que todo sea estable, y frente a la inestabilidad es casi una anarquía boliviana, ¿sí? Porque acá el interés todas las veces. Y nada, como los peruanos, que no les gusta este caudillismo y lo incineramos. Y yo digo, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Y tan difícil porque nosotros con el equipo somos 3. Es como padre dijo, está la inspectora general, está la jefa TV y está el director. Y la inspectora se enfermó y de verdad dije yo, no te preocupes, opérate, es tu problema, tú vas a salir adelante, y todas las palabras bonitas. Y después cuando estoy con la puta ola, me doy cuenta que es difícil, porque somos 3 y no podemos estar, o sea, podemos con la pena del otro, pero estamos finalizando el semestre, los cabros andan súper pesados y todos quieren todo, más encima echaron a la jefa de educación y estoy ahí tirado. Entonces digo, Señor, ayúdame a entender. Y ahora me llega esta palabra y no me hace la semana más fácil, me hace más difícil la semana. Porque esto es lo mismo de la inspectora general, no puedo entender el contexto si no veo a los 3 y lo explico bien. ¿Ya? Oramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por
por la maravillosa palabra que tú nos vas a dar hoy día, Señor, que tú nos aumentes la inteligencia, la sabiduría. Salomón te pidió sabiduría, no te pidió nada, no te riqueza, ninguna cosa, solamente sabiduría. Eso te pedimos hoy día, Señor, para poder escudriñar tu palabra y entender lo que tú trataste de decirle, Señor, a tus discípulos que eran tanto más puros que nosotros, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos con humildad, Señor, que nos guíes. Amén. Amén. Bien, entonces vamos por el título, ¿sí? La base discipular. Miren, quiero que cuando estemos finalizando la predicación, que me busquen Marcos 8:35. Uno que me busque Marcos 8:35. Yo. Ya. Marcos 9:35. Amén. No se lo olviden. Marcos 43 al 50. ¿Quién lee? Marcos 49 de 43 al 50. Y Marcos 10 del 1 al 12. ¿Ya? Entonces el primero es Marcos 8:35, Marcos 9:35, Marcos 9 del 43 al 50 y Marcos 10 del 1 al 12. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, para que hacemos ahora que les dije que estábamos llegando a la mitad del estudio de Marcos, entonces siempre es bueno, de lo que está hablando, hacer un raconto, hacer ¿qué hemos aprendido hasta hoy? Y como hemos estado también aprendiendo los días domingos, yo creo que muchos de ustedes me van a decir, ¿verdad? Para que le demos todo un cierre a esto y que sea global. ¿Ya? Entonces, aquí hay una pregunta para desafiarlo. Y la pregunta es, léamela. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues habló con los que conocen la ley? No. Esa es la pregunta. No, ¿por qué estás metido ahí? Devolverse. Ajá, sí. No, métete a la aplicación, no te metas eso. Ese era el libro. No, eso son tanto gato. Ya, ahí está. Eso. Dice ahí la pregunta, ¿qué debemos estar dispuestos a dejar para ser discípulos del Señor? Todo. ¿Ya? ¿Qué significa todo? Todo me dice. Y si yo les digo, están equivocados, no es todo. Sería bueno. Sería bueno. Sí. Entonces le voy a decir, pongan el apellido al todo. Padre, madre. No. Todo lo material, todo lo del mundo. Mira, sí, ya podría ser, si a algunos le toca eso. Pero yo pienso que el todo tiene un adjetivo, lo que me gusta. Lo que me gusta. Porque puede ser lo material, puede ser algo, a mí me gustan los videojuegos, venimos hablando de videojuegos hoy día. Me gustan los videojuegos, yo tengo que fijar eso para seguir. Es todo lo que me ata a la tierra, todo lo que me gusta, porque hay cosas que no dejo porque sencillamente no son problemas para mí. Pero cuando algo es problema para ti y te afecta, te desestabiliza, ¿qué pasa? Entonces, el Señor ahí te dice, ahí está el problema. Entonces, empecemos a trabajar ahí y te empieza a mover el dedito ahí. Ya sea relaciones matrimoniales, eso no es económico, no es material. ¿Entiendes? Ya sea la vida de tus hijos, ya sea el trabajo, y ahí vamos viendo si aquí cada persona es un mundo. Aquí no puedo decirle esto es lo material o es lo económico
o es el matrimonio, o son los hijos, o son, no sé. Cada uno sabe donde, como dicen, la tela zapatos. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos estar dispuestos a dejar? Parece que no sé. Todo lo que me gusta. O todo lo que me hace Desviarme. Y Distraer. después hay una palabra ahí. Sigue. No me pinche lo bonito. Ahí está. Dice, Jesús nos llama a considerar el matrimonio como un camino de discipulado, de santidad, y no como lo ve el mundo actual. Una institución desechable, caso de incomodidades. Exacto. ¿Ya? O sea, esta cosa, perdón, discúlpame. Esta cosa que estamos hablando hoy día, yo no quiero que ustedes piensen ¿cuál se llama? De otra manera que lo que no leemos la Biblia. ¿Ya? Nosotros como somos mexicanos creemos en los 39 artículos de fe, lo vamos a estudiar después, y uno de esos es que lo que no dice la Biblia no lo creemos. Nosotros creemos solo en estricta y absolutamente lo que está literalmente escrito. ¿Ah? Entonces, veamos acá del 1 al 12, cuando Jesús lo dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba cómo solía, es decir, que Jesús siempre parece que se juntaba con un grupo bastante grande de personas y los instruía, ¿ya? Y se acercaron los fariseos, que eran una corriente del judaísmo, una corriente religiosa, y le preguntaron los saduceos y los fariseos. Y los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Qué es lo que es repudiar? Rechazarla, ¿no es cierto? Es decir, yo no la quiero, me salió fallar, tengo un problema con esta mujer, no, devuélvala a la fábrica. No operó la garantía. Claro, devuélvala a la fábrica, no la necesito. ¿Ya? No era. Entonces, repudio es eso, ¿ya? Y él le respondió, yo en la versión que estaba leyendo acá arriba, le respondió con otra pregunta. Jesús siempre, y creo que tenemos que acostumbrarnos nosotros cuando hacemos exégesis, preguntarnos el texto. Y él le responde con una pregunta. Porque ellos estaban esperando que le dijera sí es lícito o no es lícito. Entonces, como eran tan religiosos, le pregunta, ¿qué le pregunta? ¿Qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? O sea, remítase a la ley. Remítase a la ley. ¿Qué es lo que dice la Biblia de esto? Por eso yo le digo, somos americanos, que hemos escrito un artículo, y lo que no está escrito para nosotros no existe. Entonces yo le pregunto a ustedes mismos, ¿qué dice la ley? Y entonces ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra nos hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no será más dos, sino uno. Entonces cuando Jesús le pregunta esto, le va pensando también en la idea de la iglesia y Cristo. La iglesia y Cristo no son dos personas distintas una de otra, son uno solo. Por eso nosotros cuando estudiamos la palabra, cuando yo les digo lo que tienen que hacer, que la palabra dice eso,
no es que yo esté jugando, yo te estoy tratando de enseñar para que ustedes sean uno en Cristo. Yo sé que yo no lo voy a poder hacer, sino que es el poder del Espíritu Santo en nosotros el que logra ese entendimiento. Pero si ustedes no logran que el Señor les revele esto, es imposible que yo pueda hacerme el viejo predicándole como Noé, que se convirtió en la familia de él y nadie más, y se cerró la casa. Y los demás todos se ahogaron. Y es muy probable que pase eso, que al transcurso de 2 o 3 años más, si sigo acá yo, muy pocos puedan entender esto. Aquí el título de la lección es la base del discipulado. Si yo creo que yo soy discípulo de Cristo, yo tengo que creer el cuento de que Cristo está en mí. Amén. Y yo soy uno en él. Amén. ¿Me entienden? Entonces cuando Jesús le dice esto a los fariseos, no le está diciendo para decir es que el matrimonio es indisoluble, etcétera, etcétera. Le está diciendo, entiendan bien, si usted está pensando en que las cosas del Señor son pasajeras, son cambiantes y uno puede hacerlo de otra manera, está equivocado. Por eso dice ahí, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y así no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo. Parece que los discípulos eran TDA. Entonces le ponen a preguntar lo mismo y el Señor dice, estos niños son todos con trastornos de déficit atencional. ¿Por qué me preguntan lo mismo? Eran del pie. Eran del programa de integración, estos discípulos. Y a veces yo siento este programa de integración. Entonces le dice a ellos, en casa volvieron a preguntar y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es importante decirlo. Y después, en la lección, hay dos versículos que refunda, que sostienen esto y explican en forma más concreta esto. Vamos a ver primero Romanos 7 del 1 al 13, ahora sí que lo pinchan. Y ese es mi gran aporte a esta predicación. El link, el vínculo que hice desde el PPT al... Y ahí, ¿qué es lo que dice el texto? Dice, analogía tomada del matrimonio. Lo habla en Romanos y dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, no la gente que no la sabe, que la ley se enseñoreará del hombre en tanto este viva, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras este viva, el marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, el matrimonio no se extingue por una carta de divorcio. Solo si fallece. Nada más. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ver bien cuáles son los fundamentos por los cuales yo me estoy uniendo a una persona.
porque no se extingue el matrimonio, a menos que se muera esa persona. Complicado, porque como estamos en una sociedad occidental donde hay un montón de costumbres y leyes distintas a las nuestras, incluso los judíos, yo les voy a contar la historia de Ruth. Ruth estaba casada y el marido se le muere y ella se va con su suegra y la suegra la echa y le dice, anda, si mi marido murió, ya no tengo más hijos, porque la costumbre judía era que si se moría el marido, tú te casabas con el hermano, si que estaba soltero. Entonces, ¿cómo se llama? Noemí le dice, no tanto si yo no, y ella le dice, no, donde tú vayas, yo iré contigo, donde tú vayas, yo iré contigo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y no se va. Entonces, es súper complejo esto, porque hay uniones que no terminan ahí, no se extinguen. He tenido la experiencia de aconsejar jóvenes o personas que se quieren casar con alguien que ya tiene un hijo o casado. Yo le digo, ten cuidado porque tú te vas a casar no solamente con la señorita tan bella con la que estás pololeando o con el hombre tan atractivo con el que estás saliendo, sino que también te estás casando con su hijo, con la familia de su hijo y con el papá del hijo. Y eso te va a pasar toda la vida. Hay gente que ha hecho caso y hay otros que no. Los que no han hecho caso, la mayoría, yo he visto que les ha pesado mucho y mucho. Y no han podido sacarlo de la cabeza. Y ha interferido en el matrimonio a tal punto que ya se ha hecho imposible seguir con la relación y terminan separados. Ese es como la regla. Hay excepciones, pero no la he visto. De verdad no la he visto y ya tengo 57 años. Entonces tengo hartos años dando vueltas alrededor del mundo y he visto abogados, papás, mamás, de todo, y he visto eso. Entonces por eso les digo, es complicado. Luego la otra es 1 Corintios 7 del 8 al 17. ¿Está ahí o no? Sí. Ya. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Esto está hablando Pablo, y me parece que Pablo dicen que a lo mejor era viudo o soltero. ¿Ya? Y dice que hace como yo. Pero si no tienen don de continencia, es decir, que no se pueden contener a sus deseos sexuales, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ya? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consciente en vivir con él, no la abandone, porque en ese tiempo se hacía cristiano uno, el otro no, y decía, no, ya no es cristiano, me voy a ir de la casa y lo voy a dejar botado, como dice una hermana cristiana. Tampoco Pablo le dice, no hagan eso, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula también es santificada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, serían inmundos, mientras que ahora son santos. Me encanta por eso yo les decía, si ustedes tienen cuidado de casarse con una persona que ya tiene, porque se agarran todo el problema, ¿se están dando cuenta o no? Esto es como cuando uno hace comisión con los volantines y el volantín va cayendo y hay 8 volantines volando y se van todos cortados, como bien. Entonces dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso,
sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás habrás salvado a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, quizás se habrás salvado a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno, en todas las iglesias. Entonces es como súper completo esto. El matrimonio no es una carta bajo la manga. El discipulado también. Yo no tengo aquí una carta bajo la manga. Estoy dando todo por lo que estoy creyendo. El Señor fue explícito y súper claro respecto al matrimonio. Si usted cree que se va a quemar, cásese. Pero si no, como dice Pablo, quédese soltero. Y si su marido o su mujer es incrédula y usted es creyente, santifíquela. Porque así santifica a todos los que están alrededor. A sus hijos, a los suegros, a toda la familia. Porque uno no se casa solo con ella, con el amado. Se casa con todo los accesorios. ¿Ya? Y no, para el Señor no existe la carta de separación. El matrimonio es para toda la vida. Si tú te separas, cometes adulterio. Si te vas a casar con otra persona. Ese es lo concreto. Y tiene que ver también aquí con la santidad mutua. Cuando yo soy discípulo del otro, yo lo llevo a la santidad. El matrimonio lleva a la santidad del otro. Por eso Pablo decía, si el hombre es incrédulo o la mujer es incrédula y tú eres crédulo, tú santificas al otro, lo lleva a la santidad. Lo mismo el discipulado, yo llevo a la santidad del otro. Es una cuestión biológica simbiótica. ¿Ya? No hay separación. Yo no puedo separar el matrimonio, es simbiótico. Por eso dice ahí la palabra, se unen en una sola carne. No hay separación. Hay una conexión más profunda que la parte sexual. Es una conexión espiritual. Por eso yo no puedo ir, ¿cómo se dice?, conectarme espiritualmente con distintas parejas. Porque eso va en contra de la ley. Me mata a mí mismo, me consumo yo mismo. Luego, para que pasemos al otro. ¿Qué dice la otra parte? Dice, ¿hay una pregunta? ¿Qué dice? ¿Qué aprendemos? Jesús y el reino. En el 10:13, del 13 al 16, ¿qué es lo que dice ahí? Jesús le dice a los niños, dice, y les presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, y esta la palabra ya ha dado un montón de predicaciones, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Ya? Y después dijo, de cierto os digo, que es como una lingüísticamente hablando, es como, prepárense porque esto es súper importante, y es algo cierto. No es que es desierto de nada, ¿ya? Pero los chicos pensaban que era un desierto, ¿por qué dice desierto? El desierto es de verdad, pero es evidente, es concreto. De verdad se los digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Y tomándolo en los brazos,
y poniendo las manos sobre ellos, les decía buenas cosas. Nuestra sociedad, yo veo en el colegio que hay toda una corriente antigua de profesores que infunden el miedo en los niños a que entiendan. Y una de las corrientes nuevas es la vinculación afectiva. Si tú quieres que un cabro chico de una pobla que vive en medio de los drogadictos, del tráfico de drogas, de la delincuencia, que no duerme bien en la noche porque en el pasaje venden droga toda la noche, se vincule contigo, tú tienes que vincularte afectivamente con él, porque de otra manera el cortisol que ha recibido en su vida es tan alto que ya no hay, tendría que haber una bomba de Hiroshima para que te haga caso. Pero si tú vas a ese niño con una palabra, lo dice la Biblia, la palabra suave disminuye la vida. Si tú vas con una palabra suave, si tú te vinculas efectivamente, eso cambia. Y eso dice ahí, el Señor dice, y los bendecía. Bendecía quiere decir, les digo bien, les deseo bien. A muchos niños, yo he visto cómo lo retan los papás, cómo le dicen, ¡oh, cabro de porquería! Y lo mínimo. Y generalmente están escuchando recriminaciones, falta de amor, comparaciones, un montón de cosas más que podríamos mostrar toda una tarde hablando de todo eso. Pero el Señor acá dice que los bendecía. Otra cosa del discipulado es eso. Yo no puedo entrar, yo tengo que saber que para entrar al reino de Dios tengo que ser como un niño. ¿Qué significa ser como un niño? Inocente. Sí, puede ser. Transparente. Puede ser transparente, sí. Es que son los clichés con lo que se sale en el Instagram, sí. Oh, no quiero ser. No, pero hay otra cosa más. Pero está ahí escrito, no sé si lo escribo tantas cosas, a ver. Clic. Ahí está, mira. El reino de los cielos es para aquellos que saben Que no pueden que hacer nada. no pueden hacer nada para obtenerlo. Esa es la gracia de un niño. Porque los niños no fueron a ver a Jesús. ¿Qué dice ahí en el texto? Dice, los llevaban, se los entregaba. ¿Qué quiere decir eso? Que otros los llevaban. No fueron los niños los que fueron, vamos a ir a Jesús para que nos bendiga. Lo llevaron para que nos bendijera. Y eso es la gracia de ser niño. El niño no hace mérito. Ellos no saben Que no pueden hacer. que no, claro. Y por eso el reino es reino. No es porque sean inocentes, porque sean niños, porque no hayan pecado. A lo mejor sí, qué sé yo. Pero lo principal es eso. Ellos saben, están conscientes de una cosa. El reino es para aquellos que saben que no pueden hacer nada para obtenerlo. ¿Tú puedes obtener el reino? Sí. ¿Tú lo puedes obtener? No, si no hay mérito. ¿Cómo lo vamos a obtener? Gracias. Y ahí vamos. He tratado de ser lo más explícito posible porque si no después Y vamos bien. queda adornando ahí las dudas. Vamos con el otro, que sería el último, antes de ir a la Santa Cena. ¿Cuál es el otro? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo la escena del rico con Jesús modela la enseñanza que éste acaba de dar sobre aquellos que pueden ayudar al reino? Y esa es la más larga de todas, para el 17 al 31. Hemos visto ya que la base del discipulado es como el matrimonio. Es un acto de santidad mutua y creciente, que no se extingue, indisoluble. Hemos visto que la base del discipulado tiene que ser igual que la relación que tuvo Jesús con los niños. No hacen nada para llegar a Jesús, son llevados, son bendecidos. Y ahora vamos con el joven rico.
qué característica tenía el joven rico. Y aquí, por eso empezamos con esa pregunta. ¿Se acuerdan la pregunta? La primera pregunta de la predicación era una pregunta incómoda. Dice, ¿qué podemos hacer para obtener el reino? ¿Cuál sería ¿Cuál sería la pregunta aquí? ¿Cómo le escena del joven rico? ¿Y hasta la segunda respuesta o no? ¿Todavía no? Ahí sí. Ahora sí, ya. ¿Qué dice ahí? Ofrece su lugar a Jesús y pide que ofrece su lugar a Jesús. Pero dígalo. Ofrece su moral a Jesús y cree que podría ganarse su lugar por sus medios. Claro. Esa es la otra base del discipulado. Dice, al salir, él, para seguir su camino, vino corriendo en canto, en la rodilla, delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Tiempo, las palitas, se milagro todo y dice, ¿y para qué me llamas bueno? Porque él ya venía preconcebido, porque cuando uno hace eso, esto es proyectivo. Yo le digo, oye, tú eres tan egoísta, Miguel. En el fondo no es ella la egoísta. La proyección es psicología, soy yo. Soy yo. Si yo cuando estoy jugando al otro, en el fondo me estoy jugando a mí. Que es pesado. Es uno el pesado. Entonces él le dice, maestro bueno, usted es bueno, ¿ah? Y le dice, ¿qué? Y le responde. Y de nuevo la pregunta para la respuesta. Le dice, maestro bueno. Y dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Esto es cuando juegan fútbol, estos equipos europeos y se mandan las medias para así, una patada a las canillas, así, un barrido, al tiro, entró a jugar y le hicieron faula, al tiro al pobre joven rico. Los mandamientos dicen, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Le dice Jesús. Y no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondió y le dijo, maestro, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, fíjense que no le tuvo lástima, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, miren lo que le pasó, se afligió. ¿Qué es lo que afligirse? Le dio pena, se angustió, le tiene que haber dado crisis de pánico. Sí, porque a mí me diría crisis de pánico y salir arrancando, y de hecho lo hizo. Dice, porque se afligió por estas palabras y se fue. ¿Viste? ¿Ves que le dieron crisis de pánico y se arrancó? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Yo lo prediqué una vez, la aguja es una puerta chiquitita, que entrar a un rico al reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no,
porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Al tiro Pedro, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano, padre, madre, mujer o hijo o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra, con persecución y en el siglo venidero y la vida eterna. Entonces, vuelvo a preguntarle, en realidad, ¿el problema era la riqueza del pueblo? Porque después dice, bueno, entonces, si no son la riqueza, es el papá, la mamá. Si no es la riqueza ni el papá ni la mamá, es la tierra. Si no es la riqueza, la tierra, el papá, la mamá, ¿qué es lo que es? Es todo lo que te haga a la tierra, lo que te gusta. ¿Se entiende? Yo soy, y después dice, miren, esto me pasa a mí cuando voy a ver sus casas o voy a visitarlo. Porque acá dice, respondiendo Jesús de cierto digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra, posesiones, lo que sea, con persecución y en el siglo venidero y en la vida eterna. Yo cuando voy a sus casas, yo también me siento que el Señor me da a conocerlo. Porque me hace también partícipe de su riqueza, de sus posesiones, de lo que el Señor les ha dado. Y yo gano en eso, no me empobrezco. Y eso es lo que dice el Señor. Si al final eso es el pelo en la cola, el problema es que si eso se transforma en tu Dios, en lo que te motiva, Si adoras eso. eso te genera ansiedad, lo que le pasó a la escultura. Se puso triste y se fue. Entonces es complejo el discipulado, porque no siempre seguir al Señor y ser discípulo, en la base del discipulado es tan sencilla. Hoy día hemos visto, no sé qué viene ahora, sí, ahora viene, dice, ¿qué deberíamos, la pregunta que viene, ¿qué deberíamos producir en nosotros saber que la salvación es una obra de Dios, como nuestra vida puede a veces reflejar lo contrario? La primera cosa que yo pienso es que cuando yo veo que el Señor me dice como a los matrimonios que esto es una santidad mutua, que es un proceso de crecimiento espiritual mutuo, que no necesito hacer nada para que el Señor me bendiga y que no tengo que ser autosuficiente y que la salvación no se recibe por mi propio empeño, yo me doy cuenta, en el fondo, por eso esta era una palabra completa, no eran tres cosas separadas. Porque en el fondo lo que me está diciendo el Señor aquí es lo que sale al final, pues dice, lo que le pregunta a Pedro. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros respondemos Jesús, por cierto digo, que no hay ninguno que no haya dejado otras cosas, ellos también no hayan dejado todo. Y con ser así, todavía no lo alcanzaba. Entonces, ¿cómo? Entonces le dice, no, pues, si el problema no está dejando todo también, ahí ya hay otro problema más. Ya, vamos a vender todo y nos vamos a ser cristianos. Y vamos a ir a la iglesia. Todo. Y hacemos aquí cristianos. Y ya vamos a tener otro problema. Sí. Porque lo dejamos todo, pero vamos a tener problemas entre nosotros.
No, ronca, Mauricio, ronca. No puede ser. Terrible. La Alejandra en la mañana se levanta con un genio terrible. Y ahí ya tenemos problemas y lo dejamos todo, pues, vendimos todo y nos vinimos acá a la iglesia a vivir en comunidad como los hippies. Y ya tenemos problemas. Porque en realidad, como lo dijo Pedro, nosotros ya estamos todos, Señor, entonces nosotros estamos listos. Y el Señor le dice, no, No, Pedrito. no, Pedro. Dice, ya dejaste todo, pero y dejaste a tu mamá, a tu hermana, dejaste la tierra. Dice, entonces dice, ahí dice, dice, entonces Jesús mirándolo dijo, para el hombre es imposible esto de la salvación, es imposible, más para Dios, No. todo es posible. Las cosas son posibles. ¿Te das cuenta? Al final, ya me separé, di carta de repudio, tengo una embarrada en mi vida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Sigue así. No. Los niños, problema con los niños, no he dejado que los niños vayan al Señor. Yo como niño tampoco he ido al Señor. Como joven rico soy una miseria, un fracaso. Porque no, dije todo, soy encargado. Ahora, fíjense. Tampoco. ¿Y cómo la pillo? Es que no es posible para uno. He cumplido toda la ley. Me he puesto súper bien. Tremendo. Tampoco. Soy bonito con mi Señor. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que? No, si para ti no es posible. Solamente para Dios es posible. Esto de la salvación debería en nosotros generar una humildad en nosotros, una conciencia de que nos presentamos ante Dios con las manos vacías para recibir su gracia. No tengo nada, estoy así, con las manos vacías. No tengo nada, solamente puedo recibir la gracia del Señor. Nada más. Y comunidad. ¿Y en qué área hemos sido desafiados a partir del 8:31? ¿Qué lee el 8:35? Marco 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. O sea, dar la vida por el Evangelio. No es el principio. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Un carácter humilde Humildad. y de siervo. Aquí no hay bacana. Leadership. Gracias. Después 9:43 a 50. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios por un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sed en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén. Carácter santo y de sacrificio. Ese es el otro tema que nosotros tenemos que adoptar en nuestra manera de ser.
dar la vida por el Evangelio, carácter humilde de siervo, carácter santo y sacrificial. Y 10, 1, 12, que lo vimos ahora. ¿Alguien quiere comprometer para eso? Lo leo yo si quieren. Que era lo de los matrimonios. Dice, y levantándose de allí vino a la región judía y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo de Israel y de nuevo le enseñaban como solía, y acercándose los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces vamos ahora a darle gracias al Señor y preguntarnos la misma pregunta que estábamos haciendo al principio cuando conocimos el título de nuestra predicación, la base del discipulado. Señor, queremos hacerte esta pregunta y no responderla a nosotros, Señor, sino que tú la respondas en nuestro corazón. ¿Qué debemos estar dispuestos a dejar para seguirte, Señor? Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mi vida, en mi mente, y guíame, Señor, al camino eterno. Eso lo decía David, Señor, y te pido así como David lo dijo, que se haga carne en mí, Señor. No puedo, Señor, estar pensando que por mis propios medios yo puedo obtener la salvación. Y solamente tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedes guiarme a esto, Señor. Ayúdame a responder esta pregunta. ¿Qué más tengo que dejar? Que ya no he dejado. ¿Qué tengo que entender para entenderte a ti, Señor? ¿Qué tengo que sentir para sentirte? ¿Qué tengo que oír para oírte a ti, Señor? Déjame, Señor, que tú me contestes. No me hagas una persona necia ni perversa, sino que ser humilde, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra, porque ha bendecido, Señor, nuestros corazones y nos ha hablado. Gracias, Señor.